Vamos a tratar el tema sobre lo que establece el capítulo 10 de la norma sobre hipótesis de solicitaciones. El capítulo 10 de la norma sobre acciones e hipótesis de solicitaciones. Vemos que componen unas 10 ecuaciones que solemos llamarlas de factorización, donde los términos que aparecen en tales fórmulas son CP, correspondientes a las acciones permanentes, CB, correspondientes a las acciones variables, CBT, correspondiente a las acciones variables de techo, todas ellas tres enmarcadas en el capítulo 4 de la norma Covenant Windows 2002, criterios de acciones mínimas para edificaciones. La CB en el capítulo 5, norma Covenant Windows 2002. Y las variables de techo, igualmente, el capítulo definido en la sección 5.2.4 de la norma Covenant Windows 2002. Son las acciones accidentales debido al viento, también establecido en una norma con el de acciones del viento sobre las construcciones. S son las acciones sísmicas debido al sismo, según la norma conveniente MINDUR 1756-98, de explicaciones sismo-resistentes, de las cuales nosotros vamos a utilizar para esas ecuaciones de factorización el capítulo 7. Las acciones referentes a CE, acciones debido a empujes de tierra; CF, acciones debido a fluidos; y CT, acciones reológicas o térmicas, no lo vamos a tomar en cuenta para el caso de edificaciones. Aquí tenemos entonces las hipótesis de solicitaciones para el estado límite de agotamiento resistente. Aquí vemos la primera 1.4 CP, 1.2 CP más 1.6 CB, y cada una de ellas hasta la ecuación 7 en este caso, donde están incluidas las acciones del viento y las acciones sísmicas. Con respecto al factor de mayoración, con respecto al factor de mayoración de del que multiplica las cargas variables, eh, gamma, está establecido en el capítulo 7 de la norma Covenant-Windows, que le hablé anteriormente, donde se da el valor en función de el uso de la edificación. Lo veremos en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Esas son las 7 ecuaciones. Hay unas ecuaciones que la norma llama o denomina requisitos resistentes adicionales. Fíjense, esta ecuación no la vamos a tomar en cuenta por lo que dijimos, que donde está CP, donde está CF, CT y las acciones biológicas. No lo vamos a tomar en cuenta para el efecto de edificaciones estructurales aporticadas. Los requisitos resistentes adicionales establece la norma. Según esta ecuación, 1.12 P más gamma también por CB, más o menos omega sub 0. Omega sub 0 es un factor de sobreresistencia que está dado aquí en esta pequeña tabla de abajo. Sus diferentes valores para sistemas porticados, omega sub 0 vale 3, para pórticos con diagonales excéntricas y sistemas comunes estructurales, omega sub 0 vale 2.5. Estos sistemas se les suele decir sistemas duales. Y los otros sistemas que no sean ni aporticados ni sistemas duales, entonces serían 2. Aquí es bueno comentar que dice, cuando se utilizan ecuaciones de solicitaciones que incluyen omega sub 0 y SH, no será necesario incluir los efectos ortogonales de componentes sísmicas que anteriormente estaban en las otras ecuaciones. Pero para los efectos académicos nosotros los tomamos en cuenta para ver cuál es el comportamiento.
Este es el ejercicio que vamos a ver sobre la aplicación de ese capítulo 10 de la norma, donde dice determinar la carga factorizada de diseño de una columna de planta baja para una edificación tipo aporticada, ubicada en una zona sísmica y cuyo uso es para vivienda. Aquí hay dos parámetros que vamos a utilizar en función de la edificación tipo aporticada y en función del uso de la vivienda. Las cargas de servicio, y está subrayado allí, que actúan, son cargas permanentes, 62 toneladas, cargas variables, 38 toneladas, cargas de viento, 25 toneladas, CBT 0, quiere decir que no hay carga en el techo, SX, que es la componente sísmica en el eje X, 42 toneladas, SY es la componente sísmica en Y, que son 30 toneladas, y SH, que es las ecuaciones de los requisitos adicionales, 18 toneladas. Aquí marcamos la carga de servicio, que son las cargas que están actuando realmente en la edificación. Cuando nosotros utilizamos la ecuación de factorización en las hipótesis de solicitaciones que establece la norma, ya se convierten, ya pasan a ser de carga de servicio a cargas factorizadas, que son las que vamos a utilizar nosotros en el diseño. Aquí tenemos los porcentajes de acciones variables, que son gamma, que es el factor que vimos anteriormente que afecta la carga variable, que está en el capítulo 7 de normas antisísmicas, donde tenemos aquí los coeficientes sísmicos de el capítulo 7, coeficientes sísmicos para edificaciones, y tenemos que los apartados para los efectos de nosotros, para este ejercicio de edificaciones aporticadas, vamos a tomar el apartado D, el apartado E y el apartado F. En el apartado D están las edificaciones cuyos usos son educacionales, comerciales, cines, industrias, así como escaleras y vías de escape. Se va a tomar un 50%. 50% para este caso, ¿verdad? De uso. Para el uso referido a los que no están en D, como viviendas y estacionamientos distintos a lo que está en D, es 25%. Y para techos y terrazas no accesibles, 0%. Aquí tenemos en este caso para viviendas, uso de viviendas, entonces gamma es 0,25. El factor de sobreresistencia, lo vimos entonces también en el capítulo de la norma, que para edificaciones aporticadas es 3, tal como lo establece aquí en la norma. Todos los sistemas aporticados, gamma sub 0 igual a 3. Entonces lo que hacemos es sencillamente sustituir cada uno de estos parámetros de cargas en cada una de las ecuaciones. Si tuvimos carga permanente que es 62 toneladas en la primera ecuación, que es 1.4 por 62, da 86.80 toneladas. Y así para cada una de ellas. Así para cada una de ellas. Igualmente, estos son los resultados. Los invito a que lo chequen, ¿verdad? Para verificar cada uno de ellos. En las acciones sísmicas de efectos ortogonales tenemos la ecuación 6, 1.2 de carga permanente, más gamma por las cargas variables, más o menos las acciones sísmicas. Nosotros tenemos dos componentes de acciones sísmicas, SX 42 toneladas y SY 30 toneladas. Lo que hacemos es sustituir cada uno de esos parámetros en esta ecuación, pero con la salvedad de que esta más y menos que establece la ecuación nos va a llevar a 4 ecuaciones. 2 con signo más, 2 con signo más, con SX 42 y SY 30, y 2 con signo menos, con 42 toneladas, y con SY 30 toneladas. Fíjense aquí, la primera ecuación sería 1.2 por 62 más 0.25, que es el factor de sobreresistencia, que es el factor de la medición de cargas para el uso de vivienda, por 38 toneladas, más 42. La segunda ecuación es idéntica, pero es más 30 toneladas. La cuarta ecuación ya serían restando la misma ecuación, en este caso sería menos 42 toneladas,
Y la cuarta ecuación, que es idéntica a esta tercera, pero restando 30 toneladas. Entonces sustituye los términos y tenemos cada una de esos resultados que están allí. Igualmente para la ecuación número 7 de 0,9.090 CP, más o menos sismo, tenemos cada uno de los parámetros sustituidos aquí. Igualmente aquí se establecen 4 ecuaciones porque hay más y menos, más 42 y más 30 toneladas, cuyos resultados serían 97,80 toneladas y 85,30 toneladas, y restando serían menos 42 toneladas, menos 30 toneladas. Y aquí están los resultados respectivos. Y faltaría entonces verificar todo lo que hablamos anteriormente sobre los requisitos sobre resistentes que establece la norma. Que para los efectos académicos comentamos que lo íbamos a tomar en cuenta para ver cuál es el comportamiento, pero cuando se tomen en cuenta estos requisitos adicionales que establece la norma, no vamos a tomar en cuenta los efectos ortogonales del sismo en X y los efectos ortogonales del sismo en Y. Tal cual aparece en este problema resuelto. Sustituimos cada uno de los términos en esta ecuación de los requisitos adicionales, tomando en cuenta el factor de medición de carga, que sigue siendo 0,25, más, en este caso van a haber también en este caso van a haber dos ecuaciones, porque hay un solo componente horizontal en sismo, que es 18 toneladas. SH, componente horizontal sísmico, 18 toneladas. Ok, sustituimos entonces en las respectivas ecuaciones y tenemos 1,262 toneladas, más gamma, que es 0,25 por 38 toneladas, más 3 veces el factor de sobreresistencia, comentamos que para edificaciones aporticadas vale 3. Entonces sustituimos aquí 3 por 18 y la segunda ecuación sería con menos, sería menos 3,18 y nos dará 137,9 toneladas y 29,9 toneladas. Igual para la ecuación 10, donde sustituimos cada uno de los términos, donde tenemos más 3 por 18 toneladas, y la segunda menos 3 por 18 toneladas, y tenemos entonces los respectivos resultados, 109,8 toneladas y 1,8 toneladas. La carga factorizada, entonces, para nuestro diseño es la mayor en magnitud de cada una de estas ecuaciones de factorización. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una carga negativa que es mayor, entonces va a ser esa la carga de diseño. En este caso particular, tenemos que la mayor de las cargas de cada una de las que están, ¿verdad?, de las ecuaciones de factorización, es 135 toneladas. En este caso particular, ¿verdad?, es la mayor en magnitud. En caso de que en estas ecuaciones donde aparecen los signos más y menos, en este caso particular donde aparecen los signos más y menos, si el resultado de la ecuación es negativo y es mayor en magnitud que los resultados positivos, quiere decir que esa va a ser la carga de diseño que vamos a utilizar. Cuando los resultados son positivos, la orientación de las cargas por convención de signo, como nosotros sabemos, son cargas de compresión y entonces nosotros siempre, ¿verdad?, la utilizamos en este sentido. Estas serían cargas de compresión que vienen de arriba hacia abajo, el efecto de la gravedad. Cuando por alguna circunstancia que comentamos en este momento, las cargas sísmicas son de cierta magnitud, que las cargas permanentes, entonces el resultado es de tracción. Quiere decir que la orientación de la carga es hacia arriba.
Entonces tenemos compresión hacia abajo y tracción hacia arriba. Tracción, ¿verdad? Cuando las ecuaciones donde aparecen los signos negativos pudiesen ser negativas y ser mayor que las magnitudes positivas. En este caso, se comenta aquí todos los valores con viento o con sismo, porque el viento también está un signo negativo, como ustedes lo ven aquí. Aquí también está un signo negativo. Puede ser que aquí también esté negativo. Por eso es que se hace comentarios. Todos los valores con viento o con sismo son positivos. En este caso particular, con presión en columnas. O sea que no hay problema de tracción, no hay problema de tracción hacia arriba, ni de volcamiento de la estructura. Cuando todos los valores son positivos y son mayores que cualquier valor que pueda ser negativo en magnitud, van a ser entonces de compresión. Caso contrario, puede ser de tracción y puede haber problemas de volcamiento en la estructura. Entonces, resumiendo, vemos que la carga factorizada de diseño es de 135 toneladas. Ese es el ejercicio, ¿verdad?, que vamos a estudiar nosotros para las evaluaciones, donde aparecen en el capítulo 10 de la norma y cada uno de los términos que establecen allí en ese capítulo 10. Ahora vamos a el segundo problema que está enmarcado en esa evaluación sobre la selección del perfil. En este caso en particular, para uno seleccionar un perfil, que lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 5, en la unidad 5, cuando veamos los elementos sometidos a esfuerzos de flexión, que son nuestras vigas, es la forma de seleccionar el perfil, es utilizando el modelo de sección. Este pequeño ejercicio es para visualizar qué es lo que nosotros vamos a ver en esa unidad 5 y de cómo se realiza. Y para los efectos de que nosotros podamos ir reforzando nuestros conocimientos de análisis estructural. Porque para nosotros poder aplicar esta selección de perfiles es necesario hacer previamente el análisis estructural, para lo cual podemos utilizar los métodos más conocidos por nosotros, como profesores y como ustedes como estudiantes, que es el método de Cross o de distribución de momentos, que es uno de los más eh, efectivos. Y el método también de los tres momentos, que también lo saben manejar. Cualquier método es sencillo, es aplicable a estas ecuaciones porque la estructura es muy sencilla, porque la estructura es con cargas uniformes, distribuidas uniformemente y con tres tramos. O sea que cualquiera de los dos métodos es muy sencillo aplicarlos para este tipo de estructura. Entonces aquí vemos que para seleccionar un perfil estructural sometido a flexión, en este caso una viga, se utiliza la fórmula del módulo de sección plástico. Esta es la fórmula del módulo de sección plástico, donde Z es el módulo de sección plástico. El momento U es el momento que estábamos comentando, que es el momento máximo. Que estamos comentando, que es el momento máximo, obtenido del análisis estructural del problema resuelto de Cross, que está publicado. Phi es el factor de minoración de resistencia, que está en el apartado sobre criterios de diseño. Lo vamos a utilizar en el curso del semestre. FY es la tensión de excedencia o esfuerzo de excedencia, también está en la tabla de esfuerzo excedente publicada en el contenido. Entonces, aquí tenemos en la ecuación, si la visualizamos, tenemos el momento último, producto del análisis estructural, phi, que es el factor de minoración de resistente, y FY. Entonces basta conseguir el momento último porque phi 0,90 y FY está en las tablas. Entonces la intención de nosotros es aplicar esa ecuación.
En este caso particular, del ejemplo que está en el contenido, de repaso del método de Cross, el resultado contenido del momento máximo es 10.6 toneladas, menos 10.6 toneladas. Se selecciona el mayor, negativo, positivo. Igualmente, en este ejercicio, eh, se toma, ¿verdad?, el momento mayor, independientemente de su signo. En este caso, tomó menos 10.17 toneladas, que es el momento mayor, y cuando los momentos son negativos son los que están en los apoyos. Los momentos negativos están en los apoyos y los momentos positivos están en los tramos tal como ustedes lo han visto en sus materias de resistencia de materiales y de análisis estructural. Repito, esta aplicación de este problema para seleccionar el módulo de sesión plástico, aparte de conocer cómo se seleccionan los perfiles, es para que ustedes tomen en cuenta que deben de repasar sus conocimientos del método de Cross o de 3 momentos para análisis estructural de vigas continuas o vigas hiperestáticas. Sin más, entonces vemos lo que vamos a comentar: aumentos negativos se producen en los apoyos, aumentos positivos se producen en los tramos. La calidad de acero de la sección es cinetura de 25, que es igual a FY 2500 kilos por cada centímetro cuadrado, lo que comentamos anteriormente, está en la tabla de tensión excedente FY. Y phi es 0,90, que se utiliza para los efectos de esfuerzo de flexión. Para poder entrar, ¿verdad?, con los datos que hemos obtenido, el momento último está expresado en este caso, en el ejemplo, en toneladas metros. Entonces tenemos como el esfuerzo excedente está en kilos por centímetro cuadrado, tenemos que unificar las unidades. Entonces arriba tenemos que poner kilos y centímetros. Y abajo sigue estando en kilos centímetros. Para lo cual vemos que 10.6 toneladas lo multiplicamos por 1000, que son 1000 kilos que tiene una tonelada, y le multiplicamos por 100, que son 100 centímetros, que tiene un metro. Y eso da entonces este valor, 1.016.000 kilos centímetros. Lo sustituimos en la ecuación: 1.016.000 kilos por centímetro cuadrado, kilos centímetros, entre 0,90 por 2.500 kilos por centímetro cuadrado. Eso nos da Z, un valor de 451.56 centímetros cúbicos. Y con ese valor, ¿verdad?, que es el módulo de sección, nosotros vamos a entrar a la tabla de los perfiles que están publicadas. En este caso particular, vamos a utilizar los perfiles IPE, porque los perfiles IPE son perfiles altos o esbertos, que según su eje principal de inercia trabajan en el eje X, y mientras más alto sea el perfil, mayor va a ser, ¿verdad?, su momento de inercia. Entonces aquí tenemos, con este valor del módulo de sección, se entra en la tabla de los perfiles, en este caso IP, y selecciona un perfil con un Z, con un módulo de sección mayor o igual a 451.56 centímetros cúbicos. En ese caso particular, escogemos el Z, que es un próximo mayor a 451 es 486. Y aquí lo vemos en la tabla. Aquí lo vemos en la tabla de los perfiles, donde entramos con 486, que es el próximo superior al 451. Nos desplazamos a la derecha y obtenemos el valor de, si lo vemos más grande aquí, entramos con 486, que es el próximo superior al 451.56, nos desplazamos a la derecha y obtenemos el valor del perfil. Y este sería el valor que estamos buscando. Un perfil IPE 270. Y entonces, hasta aquí sería pues, la parte referente a cómo nosotros seleccionamos un perfil utilizando el módulo de sesión y, insisto, utilizando el análisis estructural que
que debemos repasar los conocimientos sobre los métodos para vigas continuas y peristáticas, como es el método de Cross y el método de los tres momentos. En el contenido está un ejemplo con el método de Cross. Los invito a que ustedes entonces repasen sus conocimientos de tres momentos, que también es un método sencillo, para entonces aplicar cada uno de esos dos métodos o uno en particular y obtener entonces lo referente al diseño, al momento de diseño último, que es el que nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí en las ecuaciones del modo de recepción.